Nikita, podemos iniciar. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente. Le doy un saludo también a las personas que nos están viendo por Facebook y a Diana especialmente, a don Carlos, a Clarita y a las otras personas del grupo que no se pudieron conectar ahorita. Bueno, a José Fabio también me faltó. Y bueno, don Jorge, le doy el tiempo para que inicie el tema. Bueno, muy bien. Buenas tardes y buenas noches a todos. ¿Cómo han pasado la semana? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, qué gusto, qué gusto. Bien, hoy vamos a tener un estudio. Le estaba comentando a Mónica antes de iniciar esta sesión que siempre que damos este estudio suceden cosas raras. Hoy en la mañana se me quemó el cargador de la Mac y entonces todo cerrado. Tuve que llamar a un amigo, me dice, vaya y lo busca en, en estas páginas de compra y venta. Al final no lo conseguí, llamé otra vez a mi amigo, me dijo a las 10:30, venite, yo te presto mi cable. Bueno, al final me llamaron de la tienda. Cuando venía para la casa se me vara el carro, ¿verdad? Me quedé varado. Bueno, fue una locura. Y bueno, siempre ya uno sabe cómo trabaja el enemigo. Hoy vamos a desenmascarar a Satanás. Vamos a desenmascarar la estrategia final que Satanás lanzó contra lo último que quedó de la iglesia de Cristo en el tiempo del fin. Para esto, yo quiero invitarlos a que podamos inclinar nuestros rostros para iniciar con una palabra de oración. ¿Ok? Entonces, así como estamos, vamos a iniciar con una oración. Amante Padre que estás en el cielo, en esta ocasión, Señor, estamos reunidos porque queremos estudiar su palabra y aprender más de usted. Padre, queremos darle derecho legal a usted para que nos pueda acompañar en este estudio, a sus santos ángeles para que puedan hacer vallado de protección sobre cada uno de nosotros, y a su Santo Espíritu también le damos derecho legal para que su Espíritu abra nuestro entendimiento y nos lleve y nos dirija a toda verdad. Padre, gracias por su compañía. Queremos disfrutar de su presencia durante este momento especial. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a hacer un comercial meteórico. Para este comercial voy a compartir mi pantalla y vamos a ir a la presentación. A ir a esta presentación y déjenme nada más acá. Bueno. El capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 hablan exactamente de lo mismo. Hablan de cómo Dios revela tanto al rey Nabucodonosor como a su profeta lo que iba a acontecer en el tiempo del fin. Pero también Dios le revela a su siervo Juan, 600 años después, los últimos instantes en la historia de la humanidad. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde mira una estatua de diferentes tipos de metal, y también el profeta Daniel tiene un sueño donde ve 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, salir del mar. Déjeme un segundito. Bueno, tengo un problemita técnico. Denme un segundito. Bueno, se me pegó la máquina, pero sigamos. Vemos cómo la cabeza de oro de la imagen y el león con alas de águila representan exactamente el mismo reino, el mismo imperio, el imperio babilónico. La historia nos confirma lo que la Biblia dice.
La historia nos dice que Babilonia fue imperio universal desde el año 605 antes de Cristo hasta el año 539 antes de Cristo. Después de esto, los pechos y los brazos de la estatua y el oso, con un lado más levantado que del otro, representan exactamente lo mismo. Como ustedes recuerdan en el estudio que tuvimos, la Biblia dice con nombre y apellidos que después de los babilonios venían los medos y persas. Y la historia nos da y nos corrobora esta aseveración de la Biblia. Los medos y persas conquistan a los babilonios en el año 539 y ejercen el poder en el mundo antiguo conocido desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Después de esto, tanto en la imagen del capítulo 2 como en el sueño de Daniel del capítulo 7, se representa al imperio griego como un leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Vimos también lo que esto representa. Y la historia nos dice que el imperio de los griegos gobernó el mundo desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Es muy interesante que la historia también arroja datos sobre la famosa Copa de Hércules, la muerte de Alejandro y cómo el reino sigue debido a los 4 coroneles principales de Alejandro, que fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Estos son las 4 cabezas del leopardo. Y también cada uno de estos gobernantes o coroneles de Alejandro Magno se adjudica una parte geográfica distinta en lo que era el imperio de los griegos. Todo eso está registrado en la historia. Después de esto, se ve en la visión de la noche, Daniel ve una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte que representa exactamente lo mismo a las piernas de hierro. Representa al imperio romano que conquistó Grecia en el año 168 y se convierte en el siguiente imperio universal, llegando su dominio hasta el año 476 después de Cristo. Pero Daniel se queda contemplando cabeza de la cuarta imperio, de la cuarta bestia, surgen 10 cuernos, igual que después de las piernas de hierro habían 10 dedos. En el caso de las piernas eran dedos de barro mezclado con hierro. En el caso de la bestia, de la cuarta bestia, eran 10 cuernos. Y ya también sabemos por el simbolismo profético que cuernos y bestias representan exactamente lo mismo. ¿Ok? Representan exactamente lo mismo. Representan las 10 tribus, ¿verdad? Las 10 tribus bárbaras que invaden el imperio romano y lo desmembran. Cada una de estas tribus se ubica en una parte geográfica diferente y constituyen las diferentes naciones que forman Europa. ¿Ok? Esto ya lo vimos. Y aquí tenemos una descripción de las 10 tribus. Los alamanes, que se convierten en lo que hoy conocemos como Alemania. Los anglosajones, que es hoy lo que se forma como Gran Bretaña. Los burgundios, que son Suiza. Los francos, que son Francia. Los lombardos, que son Italia y Hungría. Los suevos, Portugal. Y los visigodos, España. Pero también hay 3 tribus bárbaras que invaden el imperio romano, que fueron también los érulos, los ostrogodos y los vándalos. En la historia, estas 3 tribus bárbaras se extinguen. Qué interesante que dice Daniel, capítulo 7 y versículo 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos,
he aquí que otro cuerno pequeño salía entre los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. A Daniel le llama la atención que en medio de los 10 cuernos surge un 11º cuerno. Y este cuerno tenía características completamente distintas a los otros 10 cuernos. Aquí, este es un elemento nuevo porque ya la visión que tuvo el rey Nabucodonosor no menciona un 11º dedo. Habla de los 10 dedos de los pies. Y aquí Daniel ve 10 cuernos que representan lo mismo, los 10 dedos, pero ahora Daniel 7 introduce dos elementos nuevos. Uno de ellos, el cuerno pequeño. Pero el cuerno pequeño y la bestia que sale del mar de Apocalipsis 13, que fue lo que estudiamos la semana anterior, son el mismo personaje. Esta bestia, como vimos la semana pasada, era una bestia que tenía diferentes partes de animales. Tenía parte del oso, parte del león y parte del leopardo. Pero aparte de eso tenía también 10 cuernos y 10 diademas en sus cuernos. Y cuando esta bestia que sale del mar sale, el diablo le da a esta bestia su poder, su trono y grande autoridad. Esta bestia de Apocalipsis 13, 1 y el cuerno de Daniel 7 son el mismo personaje. Estamos hablando exactamente del mismo personaje. Son el anticristo. Hoy vamos a repasar y a descubrir la verdad bíblica acerca del anticristo. Y vimos que la primera característica que estudiamos la semana anterior está registrada en Daniel capítulo 7 y el versículo 8. Decía Daniel capítulo 7, yo lo voy a leer, y el versículo 8 decía de la siguiente manera. Decía, o dice Daniel 7, 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. La primera característica del cuerno pequeño o la bestia o el anticristo es que salía de la cabeza de la cuarta bestia. Esta cita es de un famoso historiador que se llamó Edward Gibbon y dice así, dice esta cita, las imágenes de oro, plata y bronce que pudieron servir para representar las naciones y sus reyes fueron sucesivamente quebrados por la monarquía de hierro de Roma. Esto lo dijo este historiador en el libro Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano en el volumen 3 en la página 634. Por lo tanto, este cuerno pequeño, esta bestia, el anticristo, iba a salir del Imperio Romano. El reino, porque recordemos aquí hay algo muy importante, las personas están esperando a un individuo como anticristo en el futuro, pero en la Biblia, el anticristo es un cuerno pequeño o una bestia, es un reino. El reino del anticristo surge automáticamente después de la caída del Imperio Romano. Esa es la primera característica. La segunda característica es que el cuerno pequeño sale en medio de los 10 cuernos. Esto lo dice Daniel capítulo 7 y el versículo 8. El cuerno pequeño sale en medio de los 10 cuernos. Los 10 cuernos fueron las 10 tribus que invaden y desmembran Roma y que llegan a convertirse en lo que hoy conocemos como Europa. El cuerno pequeño o el anticristo o la bestia que sale del mar sale en medio de las naciones de Europa. Esto es un detalle histórico muy interesante.
Aquí vemos en este mapa cómo fue desmembrado por las diferentes tribus. Como pueden ver, el reino de los suevos se ubica arriba, lo que conocemos hoy como Portugal. El reino de los visigodos, en la parte amarilla, es lo que hoy conocemos como España. Y así, pues, cada uno de las diferentes tribus se llegan a sentar en lo que fue Roma, la desmembran y hoy se convierten en Europa. Pues el cuerno pequeño sale en medio de las naciones europeas. Bien, la siguiente característica también está registrada en Daniel capítulo 7 y el versículo número 3. Dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este reino, esta nación que sale en medio de Europa, para poder salir, arranca 3 cuernos, arranca 3 tribus bárbaras. Estas tribus bárbaras, como vamos a ver a continuación, son las que están en color rojo. Fueron los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Algo muy interesante es cuando yo utilizo libros de historia y diccionarios enciclopédicos. Como para este estudio no se puede porque estamos todos en confinamiento en nuestras casas y lo estamos haciendo por esta plataforma, yo me tomé la libertad de extraer, de investigar y de extraer de estos tomos lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora los 3 cuernos, cuándo es que caen. El primero de ellos es el reino de los érulos. Esto que vamos a leer lo tomé del Diccionario Enciclopédico Universal de Océano Color. Es este tomo que ustedes están viendo aquí. Son 10 tomos, pero yo busqué la palabra érulos y aquí encontré algo muy, pero muy interesante. Los érulos, dice así, 476, bajo el mando de Odoacro, los érulos consumaron la destrucción del Imperio Romano de Occidente. O sea, fue una de las tribus predominantes que consumó la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero vean qué interesante. Aquí hay un común denominador en las 3 tribus que quedan extintas. Los érulos dominaron Italia hasta el año 493. Perdón, déjenme un segundito. Perdón. Déjenme, ok. Dominaron Italia hasta el año 493 después de Cristo. Es interesante porque los érulos no se convierten en ninguna nación europea. Fueron destruidos en el año 493. Por lo tanto, para que el cuerno pequeño o la bestia que sube del mar o el anticristo pudiera surgir en la historia, tenían que caer estas 3 tribus. La primera de ellas, que son los érulos, cayeron en el año 400. La segunda de ellas, que fueron los ostrogodos, dice el Diccionario Enciclopédico Universal, que a fines del siglo V, los ostrogodos invadieron otra vez Italia. Ven qué interesante. Los érulos invaden Italia, pero los ostrogodos también, donde fundaron una monarquía. Pero este reino ostrogodo, dice la historia, que fue destruido por Justiniano en el año 522. Vean qué interesante. El cuerno pequeño o el anticristo no podía salir antes de que cayeran los 3. El primero cayó en el 493, el segundo en el 522. Y ahora vamos a ver lo que dice la historia sobre el tercer reino, sobre el reino de los vándalos. El reino de los vándalos igual lo saqué del mismo diccionario enciclopédico. Los vándalos, vean qué interesante, se fueron también a Italia,
llegaron a saquear Roma en el año 455, pero a la muerte de Genserico y debido a las disensiones entre los nobles y los reyes y las discordias religiosas provocaron, dice la historia, una grave crisis que los sucesores de aquel fueron incapaces de superar. En el año 533, Belisario derrotó a Gelímero y el reino vándalo fue incorporado al Imperio Bizantino en el año 534. Quiero decirles que los vándalos se distinguieron por el furor y la ira con la cual destruían los monumentos y las estatuas. De ahí viene la palabra vándalo o vandalismo. Los vándalos no podían ver estatuas o imágenes porque iban y las quebraban. Entonces, imagínense la quebrazón de imágenes que hicieron en Roma cuando la saquearon en el año 455. Fue esto tan grave que fueron destruidos, ¿verdad? Y el imperio vándalo se incorporó, fue absorbido por el imperio bizantino en el año 534. Esto es muy interesante porque los tres reinos que caen, que fueron extintos, tienen un común denominador. Los tres reinos invaden Roma, la capital del imperio. Pero aquí hay un detalle interesante histórico. En el año 330 aproximadamente, el emperador Constantino se le ocurrió la magnífica idea de pasar la capital de Roma a otro lugar que llamó Constantinopla, que es lo que hoy conocemos como Estambul. Pero Roma quedó siempre como un centro de atención y quedó siempre como el poder desde Roma para gobernar, porque ahí quedaron el poder religioso del imperio. Recordemos que Constantino se hizo cristiano y en Roma quedó el poder religioso del imperio. Es interesante que los tres reinos que son extintos, que dejaron de existir en la historia, fueron destruidos al invadir Roma en el año 493 después de Cristo los érulos, en el año 522 después de Cristo los ostrogodos, y los vándalos fueron extintos o absorbidos por el imperio bizantino en el año 534 después de Cristo. Y ahora sí, abran los ojos y los oídos, porque al caer estas tres naciones, estas tres tribus bárbaras, queda el escenario completamente listo para que surja el anticristo, para que surja el cuerno pequeño. Vamos a pedirle, para hacer un poco más dinámica nuestra clase, vamos a pedirle a un voluntario, vamos a pedirle, perdón, a Mari Selva, que nos lea el capítulo 7 de Daniel y el versículo 8. Vamos a la característica 4, Daniel 7, 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Antes de descubrir la característica número 4, que es ojos como de hombre, ¿quedó claro estas primeras 3 características acerca del anticristo o cuerno pequeño? ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Vamos a la característica número 4. Ok. Antes de explicar esta característica, porque es interesante, el cuerno pequeño es diferente a los demás cuernos. Tiene ojos como de hombre. Voy a preguntar a cualquiera de ustedes que quiera contestarme.
¿Cuál es la diferencia? A mí me encantan los animales. Yo tengo perros y me encantan los animales. Y tuve una sorpresa esta semana, aunque ustedes no crean, llegaron monos cariblanco a la casa, ¿verdad? Y Daniel, mi hijo, se puso a darles bananos. Entonces al día siguiente estaban los... Entonces ya le dije, Daniel, no se le dan comida a los monos porque después van a querer entrar y son muy bandidos los monos. Pero ¿cuál es la diferencia? Si yo agarro a un animal, un perro, un caballo, un burro, un camello, y lo veo a los ojos de un ser humano. Si lo estuviera, esta dinámica la hago siempre cuando estoy, pero aquí es muy largo y no me pueden ver los ojos, aparte que los tengo muy achinados, entonces no me los ven, tendría que abrirlos así. Pero ¿cuál es la diferencia entre ver a un animal a los ojos y ver a un ser humano a los ojos? ¿Quién me quiere contestar? Sandra, usted que tiene experiencia ya en la vida. ¿Ah? No sé. ¿Saben cuál es la diferencia, Sandra? ¿Cuál? Que cuando vemos a un ser humano a los ojos, se denota la inteligencia. Los seres humanos con los ojos nos comunicamos. Si no, con los ojos podemos expresar emociones. Con los ojos podemos decir a una persona que lo que acaba de decir no nos gustó. Con los ojos podemos decirle a una persona que nos gusta mucho. ¿Cierto? Los ojos expresan la inteligencia del ser humano. Y miren lo que dice la palabra, los ojos denotan su inteligencia y sus emociones, también denotan su altivez y su orgullo. Contrario a los ojos de un animal, el hombre puede comunicarse a través de sus ojos. El cuerno pequeño es un reino altivo y soberbio. Dice Isaías capítulo 2 y versículo 11. Voy a pedirle a Mariela. ¿Por dónde está Marielita? Vamos a pedirle a Mariela que nos lea Isaías 2:11. ¿Qué dice Isaías 2:11, Mariela? Sí, un momentito. Isaías 2:11. Correcto. Dice, la altivez de la mirada del hombre será abatida, la soberbia humana será humillada, solo Jehová será exaltado en aquel día. Vean lo que interesante, la altivez de la mirada. Un hombre puede mostrar orgullo y soberbia a través de su mirada. El cuerno pequeño es un reino altivo y soberbio. Ojos como de hombre. Y ahora dice la característica número 5. Vamos a pedirle ahora a Nereida que nos lea la última parte del versículo 8 de Daniel capítulo 7. Daniel 7:8 y también vayan preparándose Apocalipsis 13:5. Vamos a ver, Nereida, ¿qué dice Daniel capítulo 13? Perdón, Daniel capítulo 7 y versículo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Daniel 7:8, la última parte, el último renglón prácticamente, que es la característica número 5 del cuerno pequeño. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vean qué interesante. Este cuerno tenía ojos como de hombre, era soberbio, era altivo, la soberbia de su mirada. Y también dice aquí que tenía una boca que hablaba grandes cosas. Nereida, ya que leíste Daniel 7:8, vamos a pedirte que leas Apocalipsis 13:5. Vamos a ver que esta es la misma característica, solo que ahora Apocalipsis nos dice cuáles son las grandes cosas que habla el cuerno. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio... Paremos ahí. Las grandes cosas que habla la boca, ¿qué son? ¿Me explica Apocalipsis? Nereida. Señor.
las grandes cosas que habla el cuerno, Apocalipsis lo profundiza un poquito más. ¿Cuáles son las grandes cosas que habla el cuerno? Blasfemias. Blasfemias. Muy bien. En el libro de Apocalipsis se manifiesta el mismo personaje que en Daniel, porque tienen las mismas caras, solo que se le llaman Apocalipsis la bestia que sube del mar. Ahora, dice Apocalipsis que se le dio también a la bestia que sube del mar una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Grandes cosas y blasfemias. En Apocalipsis se explica que las grandes cosas que hablaba el cuerno son blasfemias. Entonces aquí surge una pregunta. La pregunta que a mí me surge, porque yo soy muy curioso, es si está explicando el mismo poder en dos momentos diferentes a nivel profético. Daniel vio la visión en el año 550, Juan la vio en el año 96 después de Cristo. O sea, hay 600 años de diferencia entre ambos y los dos vieron el mismo poder y los dos vieron que tenía una boca que hablaba grandes cosas, pero ahora Juan se le da un detalle adicional y dice que lo que habla esta bestia, las grandes cosas que habla su boca son blasfemias. La pregunta que tenemos que hacernos en esta hora es, ¿qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemia? Bueno, muy bien, esto es lo que vamos a descubrir en este momento. Antes de ir a la Biblia, yo quisiera preguntarle, déjeme para ver si puedo. Tengo un problema, vieras qué interesante. Se me quedó pegado y no puedo salir de la presentación. Así que me van a tener que ayudar. No me di cuenta cuántos se conectaron, entonces solo puedo ver los primeros 4. No sé quiénes están después de los que veo, ¿verdad? Sé que está Mónica, pero después no sé. Entonces voy a preguntarle a Mari Selva. Mari. Don Jorge. Sí. Sí, nada más para comentarle, están conectadas doña Nereida, Sandra, don Rommel y Janina también, aparte de Mari Selva y Mariela. Por cualquier cosa. Janina, voy con Janina. Qué bendición. Es que no los puedo ver. Janina, buenas noches. Buenas noches. Doña Janina, quiero hacer una pregunta y que me hable con total espontaneidad. A ver. Para usted, ¿qué es una blasfemia? Una blasfemia. Sí. Es un insulto. Un insulto. También puede ser una mentira, algo que no es verdad. Pero algo bonito no es. Algo bonito no es. No, creo que no. No, porque más bien es algo feo, algo que tal vez uno no quiere escuchar, algo que suena feo de la boca de cualquier persona. Ok, muy bien, gracias. Ahora, ya que está escondido por ahí y no lo veo, voy a preguntarle al señor Rommel que por favor me dé su criterio de lo que para él significa una blasfemia. Buenas noches a todos. ¿Cómo está, don Jorge? Buenas noches, Rommel. Sí, para mí blasfemia es decir cosas malas, ¿verdad? En un sentido, decir mentiras, barbaridades. Pero aquí con ayuda aquí del internet, ¿verdad? No sea mañoso, no sea mañoso. A ver, dice que la blasfemia es decir cosas malas contra Dios. Ok. ¿De dónde está sacando la fuente? ¿De algún diccionario enciclopédico? ¿De la Real Academia? Aquí mi asistente Bárbara la buscó en Google. Mi hija que está aquí al lado. Tu asistente Bárbara, muy bien. Bueno, saludo a Bárbara, que no la veo, pero un abrazo, niña. Hola. Hola. Y a tu mami también, está por ahí, doña Miley. ¿Cómo está, don Jorge? Hola, ¿cómo está? Bueno, ahí tenemos, bueno, la oímos, pero no la vemos. Doña Miley, ¿y para usted qué es una blasfemia? Bueno, para mí blasfemia es hablar algo que no es de la persona.
es hablar cosas que no son. Es un concepto malo para cualquier, o sea, hablar diferente de lo que de verdad es la persona. Ok, eso es blasfemia para ti. Bueno, muchas gracias, mi lady. Y yo quiero preguntarle a Mari Selva, porque Mari la tenía lista para hablar y le quité la palabra. Mari, ¿estás por ahí? Hola, don Jorge, sí, aquí estoy. Para usted, ¿qué es una blasfemia? Pues, para mí son mentiras. Nada más. Sí, decir cosas que no son ciertas. Vean ofensas. Este cuerno pequeño, o el anticristo, o la bestia que sale, dice que tiene unos ojos, es soberbio, es altivo, es orgulloso, es un reino orgulloso y es un reino que habla blasfemias. En la Biblia hay 2 versículos que nos explican el significado de blasfemia. ¿Estamos listos para ver lo que es blasfemia en la Biblia? ¿Sí? Bien. El primer versículo se encuentra en San Juan capítulo 10. Vamos a San Juan capítulo 10 y el versículo número 33. Versículo 30, perdón. San Juan capítulo 10 y el versículo 30. Muy bien. Ya pude desbloquear la presentación. ¿Cómo me costó? San Juan 10:30. Muy bien. A San Juan capítulo 10 y el versículo 30. Vean lo que dice aquí. Esta es una declaración que da el mismo Señor Jesucristo. Y vean lo que dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 10, versículo 30. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Muy bien. Ya, San Juan capítulo 10, versículo 30. Dice el Señor Jesús, él hizo esta declaración: yo y el Padre, uno somos. Y miren el resultado de sus palabras. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Te haces Dios. Pregunto, ¿era blasfemo el Señor Jesús? ¿Sí o no? No, ¿por qué? No. Porque Él es Dios. Pero fuera de Jesús, cualquier mortal o reino que quiera hacerse pasar por Dios comete, de acuerdo con la Biblia, blasfemia. El cuerno pequeño es un reino pequeñito que sale después de la caída, sale de Roma, sale después de la caída del Imperio Romano, después del año 476. Para poder salir el cuerno pequeño, tienen que caer 3 reinos. Uno, los érulos caen en el año 493, los ostrogodos en el 522, los vándalos en el 534. El cuerno pequeño sale después del año 534 en medio de las naciones europeas. Y como cuerno y reino es lo mismo, es otro país, es el 11º país que surge en medio de las naciones europeas. Es un país orgulloso, soberbio, y se hace pasar por Dios en la tierra. Pero resulta que blasfemia también tiene otro significado en la Biblia. Tiene 2 significados. Vamos a ir al siguiente. Vamos a ir al libro de San Lucas, el capítulo número 5 y el versículo 20 y 21.
Lucas está un poquito hacia atrás de donde vimos. Lucas capítulo número 5 y los versículos 20 y 21. Muy bien. Aquí la escena es muy interesante. Jesús está en una casa. La casa está llena de gente. Está llena de gente. Y resulta que hay un paralítico que sus amigos quieren llevarlo ante la presencia de Jesús para que Jesús lo pueda sanar. Pero como está tan llena la casa y no pueden entrar, los amigos se ingenian, eran muy buenos amigos del paralítico, para subir al techo y hacer un boquete en el techo. Yo no sé qué pudo sentir el dueño de la casa, seguro se enojó muchísimo. Hicieron un boquete por el techo y bajaron al paralítico hasta de Jesús. Resulta que en el tiempo de Jesús había una creencia que cuando usted tenía una enfermedad como esta era porque usted era un pecador o porque sus padres venían acarreando pecados muy fuertes y que usted era culpable de pecado y por culpa del pecado usted acarreaba ese tipo de enfermedades. Y este paralítico estaba afligido y con una gran carga emocional. Y ahora vean lo que hace Jesús, San Lucas capítulo 5 y el versículo 20. Cuando Jesús lo ve que el problema del paralítico más grande no es su parálisis, sino es su sentimiento de culpabilidad. Y miren lo que dice Jesús, Lucas 5:20. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pregunta: ¿era blasfemo Jesús al perdonar los pecados del paralítico? No, Señor. ¿Por qué no era blasfemo Jesús? Porque es Dios y él hablaba. Porque Jesús fue el que vino a ofrecerse como Cordero de Dios a quitar los pecados del mundo a través de su propio sacrificio en la cruz del Calvario. El único que tiene poder para perdonar los pecados es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es ese Cordero puro, santo, inmaculado, que fue ofrecido como expiación por mis pecados y por sus pecados en la cruz del Calvario. Fuera de Cristo, nadie puede perdonar pecados. Pero para los judíos de la época, dice: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? El cuerno pequeño tiene aquí un problema. Aquí tenemos un problema. El cuerno pequeño es un reino que sale después de la caída del Imperio Romano. O sea, surge después del año 476. Es un reino que sale en medio de las tribus bárbaras que después llegan a convertirse en Europa. En otras palabras, es un reino o un país que sale en medio de las naciones europeas. Para poder salir este reino, arranca 3 cuernos. Hubo 3 tribus bárbaras que fueron extintas. Y hasta que estas tribus fueron extintas, el cuerno pequeño sale. O sea, sale después del año 534. Pero ahora viene el problema. Es un reino que tiene ojos como de hombre. O sea, es un reino orgulloso, soberbio. Y es un reino que tiene una boca que habla grandes cosas mías. Es un reino, un país, una nación que se hace pasar por Dios en la tierra. Y es un reino, un país, una nación que se abroga el poder de perdonar los pecados de los hombres.
Llevamos solo 5 características. ¿Qué les parece? ¿Habrá alguna nación en Europa que cumpla estas primeros 5 características? ¿Qué piensan ustedes? ¿Rommel? ¿Habrá alguna nación europea? Yo me estoy aquí preocupando, Jorge. De verdad, no soy muy ducho en el tema, pero se me está pareciendo Italia. ¿Cuál es la siguiente característica? ¿La tienen anotada? ¿Alguien me puede decir cuál es? La característica número 6. Dice Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, que ahora, después de esto, el escena que ve Daniel en visiones es la escena del juicio. Dice Daniel capítulo 7, vamos a leer Daniel capítulo 7 y los versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí el profeta ve la escena de cuando comienza el juicio de Dios. Vamos a estudiar muy pronto el juicio de Dios. Hay una profecía en el libro de Daniel que nos dice el día, el mes y el año exactos cuando comienza el juicio de Dios. Y cuando comienza el juicio de Dios, este cuerno pequeño se le acaba su poder. Dice Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Vean cómo menciona Apocalipsis capítulo 13 esta escena. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Vamos a pedirle a Rommel, que lo veo medio preocupado. Rommel, Apocalipsis capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este reino, su poder llega hasta el juicio. Cuando comienza el juicio de Dios, o va a comenzar el juicio de Dios, a este reino se le da una herida mortal. O sea, deja de tener poder. Casi se muere este reino. Queda completamente desprovisto de su poder. ¿Quién le dio el poder? Satanás. ¿Qué le dio poder? Dice, le dio poder, trono y grande autoridad, que es lo que acabas de leer. El diablo mismo le da poder, trono y autoridad a este reino pequeñito. Pero ahora recibe una herida mortal cuando comienza el juicio. Pero lo tremendo es que dice aquí que la herida mortal fue ¿qué? Sanada. O sea, va a tener un resurgimiento
este reino. Va a haber un momento en la historia de este reino que recibe una herida mortal y pierde su poder en Europa. Y después su poder vuelve a restablecerse. La herida mortal es sanada. El cuerno pequeño o el anticristo, su poder llega hasta el juicio. Tal vez ustedes están un poco perdidos. Lamentablemente no tienen todavía el significado de cuándo inicia el juicio. Eso vamos a ver muy pronto. Es una profecía impresionante. Oiga, nos lleva al día, el mes y el año en que comienza el juicio de Dios. Porque Dios es perfecto y Él nos da luz a través de sus profecías. ¿Ok? Bien. El poder de este cuerno llega hasta el juicio. Recibe una herida mortal, se va a morir, pero de un pronto a otro resurge y vuelve a la vida. Este reino pequeñito. Característica número 7. ¿Quién la quiere leer? Característica número 7. ¿Quién las anotó? Adelante, Nereida. ¿Cuál es la característica número 7? El cuerno crece. Es la característica 7, el cuerno crece. Correcto. Yo lo había anotado, esa característica 7. Déjeme buscarla en mi Biblia, porque en mi Biblia yo había puesto esa característica. Y se hace 7. más grande que otros. Es el versículo 20, la última parte. Ahora ese cuerno, que es un cuerno pequeño, ahora ¿cómo se ve? Más grande que sus compañeros. Creció el cuerno. Ya no es una nación pequeñita, ahora crece. Lo que pasa es que no crece en poder, en fuerza. Es un cuerno pequeño que se fortalece y se hace más fuerte que todas las naciones de Europa. Ay, ay, ay. Rommel, hoy no va a dormir usted, hermano. Este cuerno, este reino, se hace más fuerte que todas las naciones de Europa. Característica número 7. Bien. Tenemos un problema. Ya se nos cumplió la hora. ¿Qué hacemos? Como no está Diana, me puedo abusar porque a Diana no le gusta que me exceda la hora. Pero bueno, no está Diana. Sigamos. Si están de acuerdo, seguimos 15 minutos más, pero ya no me puedo exceder. Vamos a ver. Yo sé que ya algunos de ustedes tienen ahí como algo ahí que dice, ¿será o no será? Bueno, con la siguiente característica prácticamente ya no queda duda, que es la característica número 8. ¿Quién me puede leer la característica número 8? El cuerno hace guerra contra los santos y los vence. Ok, el cuerno, este reino, va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. ¿Quiénes son los santos? Mónica, usted se lo sabe de memoria. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Oh, eso lo dice Apocalipsis capítulo 14 y el versículo número 12. Los santos son los que guardan los 10 mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El cuerno pequeño hace guerra contra los santos. Pero a mí lo que me preocupa es que dice aquí que los vence. Cuando Daniel vio esta escena, vean lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 27. Y ahorita vamos a entender por qué Daniel dijo esto. Daniel 8, 27. Vamos a pedirle a Rommel. Daniel 8, 27. Es más, si está mi lady, que sea mi lady. Daniel 8, 27, mi lady. Ajá, dice. Y yo, Daniel, quedé quebrantado
y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, entendí los negocios del rey, pero estaba esperando a causa de la visión y no la entendía. Vamos a hacer una pequeña corrección. Dice, cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado, no es esperando, estaba espantado, mi lady, a causa de la visión. Y a que le faltaban los lentes ahí. Los lentes, ya. No se preocupe. ¿Cómo estaba Daniel? Espantado. ¿Por qué Daniel estaba espantado? 8:27. Porque vio a este cuerno, a este reino, hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y vencerlos. Voy a compartir pantalla de nuevo y vamos a ir a un libro histórico. Antes de ir a este libro histórico, quiero decirles que todo lo que estamos estudiando hoy es histórico. Todo lo que estamos viendo hoy es histórico. Cada una de las características del reino del anticristo o del cuerno pequeño está en la historia. Y esto es lo que a veces asusta un poco, porque nos encontramos de frente con una verdad que decimos, pero ¿cómo es que esto estaba aquí y yo no lo entendía? Este reinito pequeño que tenía soberbia y que hablaba palabras insolentes y blasfemas contra Dios, que se hacía pasar por Dios y que se abroga el poder de perdonar pecados, cuando la gente empezó a leer y a estudiar la Biblia y a creer en el Señor Jesucristo, empezó a tener problemas con este. En el año 1516, un sacerdote católico que se llamó Martín Lutero fue uno de los que ayudó a traducir la Biblia de los lenguajes originales al idioma del pueblo. Martín era un hombre muy culto, era un sacerdote católico en la ciudad de Gutenberg, Alemania. Martín Lutero, una mañana, llegó a la ciudad de Gutenberg un hombre histórico. No me crean nada, va y lo buscan ahora y se darán cuenta de la historia. Martín llegó y se encuentra una mañana en la ciudad de Gutenberg a un hombre que se llamaba Alejandro Tetzel. Alejandro Tetzel venía de parte con un burro y sobre el burro un cofre de madera con un orificio arriba, y Alejandro Tetzel decía: vengan, vengan, compren el perdón de sus pecados. Cuando ustedes depositan las monedas, sus pecados serán perdonados. Vengan, vengan. Pero también, si ustedes quieren perdón por los pecados que no han cometido, yo también les vendo estas indulgencias para que ustedes puedan pecar y ya está el pecado perdonado, porque ya lo compraron el perdón a través de estas monedas. Bien, cuando Martín Lutero escuchó esta situación que no existe en la Biblia, Martín se enfogonó, se puso molesto, se fue para la iglesia católica en Gutenberg, se encerró en su oficina y con Biblia en mano escribió las famosas 95 tesis en contra de las indulgencias. Y no solamente eso, las clavó en las puertas de madera de la iglesia católica, las 95 tesis, y al final clavó un reto para Tetzel, para Alejandro Tetzel, donde le dice a Tetzel que lo invita a debatir por la Biblia y por la Biblia sola el origen y la verdad bíblica acerca de las indulgencias. Cuando la gente ve lo que Martín estaba haciendo y empieza a leer
todo lo que decían las 95 tesis y se acerca a Tetzel y lee lo que dice ahí y ve que lo están retando a una plaza pública para que él pueda defender por la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia que se puede cobrar por el perdón de los pecados? Tetzel literalmente espantó con la mula para Roma. Se fue con todo y mula para Roma, huyendo de la ciudad alemana de Gutenberg, y se fue y acusó a Martín Lutero con el papa de la época. El papa manda a llamar a Martín Lutero, y Martín Lutero se aproxima a Roma, y cuando Martín Lutero empieza a entrar a la ciudad y ve a la gente de rodillas y ve a la gente comprando el huesito de San Pedro, la tacita, el cáliz sagrado, la crucecita, y la gente de rodillas y dándose con golpes, dice Martín, ¿pero qué es esto? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Esto no es bíblico. ¿Por qué permite Roma todas estas cosas que no están en la Biblia? Y cuando Martín se encuentra con el Papa romano y lo ve sentado en el trono con esa opulencia y el lujo y todo lo que lo rodeaba, Martín se la dejó ir. Recuerden que Martín era sacerdote católico. Y Martín le dijo una frase muy dura. No voy a decir lo que le dijo Martín, lo voy a dejar para que ustedes lo investiguen en la historia. Pero Martín se la dejó ir al Papa y le dijo la verdad. Usted es tal cosa. Y entonces el Papa, bueno, hubo un periodo ahí, hubo una dieta donde lo invitaron a una reunión. Martín sale para Gutenberg, después tiene que regresar. En Alemania le dijeron, no vayas. Y resulta que Martín empieza a protestar contra las doctrinas y las creencias y las costumbres y las tradiciones que se practicaban en Europa, infundidas y apoyadas por el papado. Martín lo que quería era que su iglesia católica fuese reformada, y por eso Martín protesta. Y cuando Martín se reúne por segunda vez con el Papa y no hubo conciliación, el Papa mandó a matar a Martín Lutero. Martín huye para Alemania y es escondido por un rey amigo en un castillo. Ahí escribe un himno muy lindo que se llama Castillo. En otra ocasión lo comparto con ustedes. Pero resulta que la gente, al empezar a leer la Biblia, que ya estaba en el idioma del pueblo, y ver que Martín tenía razón, empiezan a protestar en diferentes partes de Europa. Martín está escondido, pero entonces se levanta Juan Wycliffe en Inglaterra, Hus, Jerónimo, en diferentes partes de Europa, todos católicos, todos amantes de la iglesia, y empiezan a protestar para que la iglesia cambie y haga una reforma en la iglesia. Y ahora viene la parte triste, y es nuestra siguiente parte del estudio. ¿Saben cómo contestó la iglesia a la protesta que se empezó a dar en las diferentes naciones europeas? Voy a compartir pantalla y voy a mostrar este libro. No sé si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí. Voy a leer los primeros 3 párrafos. Tan notable era la corrupción de la iglesia en la Edad Media que podemos fácilmente comprender por qué muchos sectores de la tierra los hombres se levantaron en protesta. Muchos fueron los que rechazaron las doctrinas falsas de la iglesia apóstata y del Papa, fijándose nada más que en el Señor Jesucristo y en su palabra para su salvación. A estos se les calificó de herejes y fueron perseguidos ferozmente por la Iglesia Católica Romana. Uno de los documentos en los que se ordenó tal persecución fue el inhumano Ad Extirpanda, que fue editado por el Papa Inocencio
Cuarto, este documento declaraba que los herejes, recuerden que los herejes son los que creían en la Biblia y en el Señor Jesucristo. Este declaraba que los herejes tenían que ser aplastados como serpinosas. Sacerdotes, reyes y miembros del sistema romano fueron llamados a unirse a esta cruzada guerrera. Declaraba el documento que cualquier propiedad que confiscasen le sería dada como propiedad con título limpio, y además les prometían remisión de todos sus pecados como premio por matar a un hereje. Este documento papal también aprobó formalmente el uso de la tortura contra los llamados herejes. Y se da una segunda etapa de lo que la historia se conoce como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición no comienza con Martín Lutero. Ya había habido años antes persecución religiosa, ¿verdad? Contra los cuáqueros, contra los valdenses. Pero ahora, a raíz de todo lo que estaba pasando, el papado promulga un decreto que se llamó Ad Extirpanda, donde le dice a todos que si matan a un hereje pueden obtener todas las propiedades del hereje con título limpio de propiedad. Y también les dice que van a tener perdón de sus pecados. Y es aquí donde empiezan las famosas cruzadas para matanza de los diferentes herejes a través de Europa. De acuerdo a datos oficiales, que perdieron la vida en esta Inquisición más de 50 millones de personas. Y quiero compartir algunas diapositivas que tengo. Antes de compartirlas, quiero dar una pequeña explicación de lo que vamos a ver. Y para que ustedes vean por qué Daniel se enfermó y se espantó. Hace unos años, en la década de los 90, un museo en España hizo una exhibición de estos instrumentos de tortura que se utilizaron en la Inquisición. La exposición era por una semana. Fue tanta la gente que llegó a ver estos instrumentos de tortura que el museo dijo, no, esto está bueno, vamos a abrir una segunda semana. Llegó más gente la segunda semana a ver los instrumentos de tortura. El museo dijo, esto está buenísimo, vamos a abrir una tercera semana. La tercera semana llegó más gente aún. Y el museo dijo, vamos a abrirlo una cuarta semana. Y Roma le dijo, párela ya, guarden eso, se acabó la exhibición. Quiero compartir con ustedes, lamentablemente, pues no tuve la oportunidad de ir a España a tomar fotos, pero sí conozco la historia y voy a compartir con ustedes algunos de estos instrumentos de tortura. Quiero compartir con ustedes algunos de estos instrumentos de tortura. Uno de ellos, no sé si lo pueden ver bien, se llamaba uñas de gato. Grandes casi como 4 dedos de hombre. Estos artefactos montados encima de un marco se usaban para reducir a tiras la carne de la víctima y extraerla de sus huesos en cualquier parte del cuerpo, abdomen, espalda, extremidades, senos, etc. Estas uñas de gato se utilizaban contra los herejes para que ellos apostataran de la herejía y volvieran al romanismo. Las uñas de gato. Vamos al siguiente. Este que estamos viendo se llama el arañado. La persona era colgada desnuda contra un tablón, se amarraban sus manos y sus pies, como lo están viendo en el diagrama, y era arañado
¿verdad? Es la versión femenina de las uñas de gato. Y se desprendían trozos de carne. Esta era una tortura exclusiva para mujeres. Entonces imagínense cómo despedazaban la espalda, los glúteos, las piernas, los brazos de una persona sobre el arañado. Se llama, esta otra que estamos viendo, se ponía sobre el cuello de la persona. Y se llama collar de púas. Está provisto de pinchos en todos los lados. El instrumento pesaba más de 5 kilos y se cerraba en el cuello de la víctima. Convertía en un medio de ejecución. La erosión hasta el hueso de la carne del cuello, hombros y mandíbula. La progresiva gangrena, la infección febril y la erosión final de los huesos, sobre todo de las vértebras descarnadas, conducen a una muerte segura, atroz y rápida. ¿Ok? Este era uno de los métodos de tortura que se utilizaron contra los herejes. Tenemos el potro. Ahí la persona era acostada boca arriba sobre ese instrumento, donde se amarraban sus manos en un extremo y sus pies en el otro. Y con esa X, que era como una polea, empezaban a darle vuelta para que el mecate fuera jalando hasta desmembrar las coyunturas de la persona. Algunos de esos instrumentos eran solamente para causar dolor y que la persona se arrepintiese de la herejía que estaba cometiendo. Cuando no se hacía, pues seguía hasta que la persona era desmembrada completamente y moría. Esta otra que están viendo se conoce como la pera oral, anal y vaginal. Era una pera de metal que se introducía en la boca, en el recto o en la vagina de la víctima. Una vez introducida, empezaban a darle vuelta para que se expandiese. Y ustedes se pueden imaginar el resto. ¿Ok? Esto era, quiero decirles que había una mente satánica detrás de cada tortura, porque estos instrumentos de tortura lo que querían era matar a los santos del Altísimo. Esta era terrible, la cuna de Judas. En este procedimiento, la víctima es izada de la manera que se puede ver en la ilustración. Y una vez que estaba encima del triángulo era descendida sobre la punta de la pirámide con fuerza, de tal forma que su peso reposaba sobre el punto situado en el ano, en la vagina, bajo el escroto o bajo el coxis. El verdugo, según las indicaciones de los interrogados, podía variar la presión desde nada hasta todo el peso del cuerpo y se podía sacudir a la víctima o hacerla caer repetidamente sobre la punta, porque la víctima estaba sujetada a través de un sistema de poleas. Esto fue uno de los instrumentos de tortura que utilizó el papado para torturar y matar a los herejes. El desgarrador de senos. Aquí se ponía esta pieza en el fuego y cuando estaba el rojo vivo se ponía sobre los pechos de las mujeres para que fuera cercenado el seno por completo. Esta era una tortura tremendamente dolorosa. La doncella de hierro o la virgen de hierro. Esta era un sarcófago y como ustedes pueden ver aquí lo estoy señalando con el mouse, ahí habían como lanzas puntiagudas. Cuando la persona se introducía dentro del sarcófago, lo cerraban a toda fuerza y la persona quedaba clavada y eran lacerados sus órganos vitales. Cuando tenía suerte moría en unos pocos segundos, pero cuando no laceraban los órganos vitales duraba horas y hasta días en morir dentro de la virgen o doncella de hierro. Este otro también consistía en amarrar el preso con los brazos hacia atrás y colgarlo y subirlo lentamente. Ustedes pueden imaginar el dolor que podía sentir
la persona en este método de tortura que se llamaba la garrucha. Este otro, la horquilla. Se tensaba de tal forma el cuello totalmente hacia arriba para que cuando pusieran la horquilla tenía puntas y puntas hacia la barbilla. Y cuando la persona sentía que ya no podía y empezaba a ceder, esas puntas se clavaban en ambos extremos del cuerpo, causando gran dolor. Este fue otro de los instrumentos de tortura. Este fue muy, pero muy cruel. Tal vez no se pueda ver la ilustración porque está hecho a mano, pero este instrumento se utilizaba, se llamaba la cigüeña. Se ponía a la persona desnuda en esa posición fetal, de esa forma que no podía moverse. Imagínense las extremidades al cabo de un ratito, cómo se sentía, se entumecían, se arratonaban las personas y podían ser golpeados, pateados, quemados o mutilados a placer. La persona no se podía defender. Este método, la cigüeña, fue muy utilizado para inmovilizar a los herejes. El cepo, bueno, se explica solo. La persona se ponía en esa posición y se le amarraban sus manos y sus pies. Imagínense ustedes sentados en esa posición durante 3 horas. Se convertía en una tortura insoportable. Y mientras la persona no podía defenderse porque se le amarraban las manos y se le amarraban los pies en una... escupían, los abofeteaban, les hacían cosas terribles, ¿verdad? Era una tortura muy cruel. El cinturón de San Erasmo. La persona se le ponía este cinturón a la cintura y se apretaba y se ponía. Esas punzas se introducían en el cuerpo y cuando la persona podía tener cierta movilidad nada más, porque el cinturón de San Erasmo era clavado o estaba clavado en una pared. Entonces la persona se podía mover, pero cada vez que se movía se introducían esas puntas en su piel. Entonces, y puedes imaginarse sin comentarios, ¿verdad? Era algo muy, muy terrible. Esta también, tal vez no la voy a explicar, se llamaba, bueno, ahí se ponía la persona con la nuca sobre ese tronco de madera y esa parte se le ponía en el cuello. Se llamaba el garrote. Y después con esa palanca le empezaban a dar vueltas a la pera para que se introdujera a nivel de nuca y le saliera por la boca. La persona moría. Era muy terrible, muy terrible. Este era la aplastapulgares, no lo voy a explicar. Imagínense un artefacto donde le ponían sus pulgares y empezaban a aplastárselos hasta majarlos completamente. Era un instrumento que, aunque no ocasionaba la muerte, era para infligir mucho dolor y que las personas se arrepintieran de la herejía. Y el último, lo dejé de último porque es uno de los más crueles, se llama la sierra. Este instrumento fue utilizado muchísimas veces, tuvo muchos mártires. Debido a la posición invertida del condenado, se aseguraba suficiente oxigenación al cerebro y se impedía la pérdida general de sangre, con lo que la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra alcanza el ombligo o incluso el pecho. Entonces, se pueden imaginar lo que se amarraban de esa forma y con un serrucho, como los que usan para cortar árboles, lo empezaban a cerrar desde el centro hacia la cabeza. Por eso el profeta Daniel dijo que veía a este poder hacer guerra contra los santos y vencerlos. Característica número 8. Y no estoy mencionando un montón de torturas más. Solo en España murieron durante la Inquisición
31,912 personas quemadas en la hoguera. Hubo personas que fueron colgadas, otras fueron empaladas, le metían bueno, mejor no lo digo, ustedes saben lo que es el empalamiento. Esto sucedió y murieron más de 50 millones de personas. Por eso el Papa Juan Pablo II, antes de morir, pidió perdón a los herejes y dijo, ya no son más herejes, ahora se van a llamar hermanos separados, ¿verdad? Y le pide perdón a los hermanos separados por las atrocidades que cometió la Iglesia en la Edad Media contra ellos a través de las torturas y de todo lo que acabamos de ver. Característica número 8. Hace guerra contra los santos y los vencía. Bien. Ya cumplimos los 15 minutos de gracia que me dieron. Yo sé que esto es muy fuerte. No les voy a preguntar. Me imagino que ustedes ya tienen conclusiones de quién es el anticristo o el cuerno pequeño. Es un tema histórico, pero voy a abrir esta clase para preguntas sobre lo que acabamos de ver en esta hora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Rommel, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna, Jorge. De verdad que esa última parte que nos mostró, pues, una mente muy macabra, más bien los que idearon eso. Milady, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, sorprendida totalmente. Tengo mi gran amiga en Venezuela, triple comadre, y le voy a hacer este comentario y lo voy a discutir con ella, que es muy católica. Y de verdad tengo tarea con ella y le estoy diciendo a Rommel, de verdad que este es un tema que lo voy a conversar con él. Y de verdad que es muy sorprendida. Mucho, mucho, mucho. Muy bien. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario? Doña Yanina, ¿tiene alguna pregunta o comentario? No, bueno, así como pregunta, no, más bien es, sí, un comentario, porque qué terrible, ¿no? Qué terrible ver todo esto, saber que existió, saber que no es mentira, que está justificado, o sea, por los libros, por la historia, y bueno, aún así hay gente que no quiere entender, que no quiere comprender que esto fue real. Hay que pedirle mucho al Señor nada más que vaya quitando, que vaya abriendo los ojos de todos los que estamos aquí y que podamos hacer réplicas a las demás gente que uno conoce. Sí, para que se nos puedan abrir los ojos. Muchas gracias, Yanina. Sandra. Sorprendidísima. ¿Será que usted se atreve a decir con nombre y apellidos quién es el cuerno pequeño o la bestia que sale del mar o el anticristo? Como desconocía todo esto, pero todo apunta a lo que vas mencionando de que es el papado. ¿Quién está de acuerdo con doña Sandra? Mereida, ¿estás de acuerdo con Sandra? Sí, claro. Lamentablemente, en nombre de... Janina, no sé si puede poner su cámara porque no la vemos. Ay, sí, perdón. Para poderla ver. Sí, perdón. Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi tía. Totalmente de acuerdo. Sí. Rommel, ¿qué pensás de esto? Note que, y le voy a ser honesto, Sandra es católica, ¿verdad, Sandra? Nosotros también. Sí, nosotros también. O sea, nosotros fuimos criados en la iglesia católica, casados por la iglesia católica, bautizados, nuestra hija, todo. O sea, nosotros nacimos en la iglesia católica.
pero nunca habíamos hecho un tipo de estudio como este. Y por falta de conocimiento, yo pienso que teníamos otro pensamiento. Y de repente nos encontramos con todo esto, para nosotros es algo interesante y que hay que seguirlo estudiando porque es falta de conocimiento sobre la vida y sobre Dios. Exacto. Bueno, les cuento que hemos visto solamente 8 características hoy y ya ustedes prácticamente, yo no lo dije, ustedes lo dijeron. Y en 8 características ya ustedes, es tan abrumadora la evidencia que no se puede tapar. Las características que vienen, ay. Ustedes no se imaginan lo que vamos a estudiar la próxima semana. Oiga, se podían perder el de hoy, pero el de la próxima semana no se lo pueden perder. Vamos a ver la característica número 9. Será diferente de los primeros. Característica número 10. Hablará palabras contra el Altísimo. Característica número 11. Cambiará la ley de Dios. Vamos a ver esas 3 características en nuestro próximo estudio. Y si ustedes todavía les quedaba dudas, se van a dar cuenta que con las próximas 3, quiero decirles algo, el estudio completo de descubrir el cuerno pequeño son más de 36 características. Lo que pasa es que yo lo he tenido que recortar porque es demasiado grande. Mira, lo descubrimos. Pero yo tengo una preguntita antes de irnos. ¿Quién está hablando? Janina. Doña Janina, dígame. Sí, es que usted dijo que como el cuerno pequeño iba a tener 2 momentos. El primero, que iba a ser como una herida, que iba a ser sanado y después iba a resurgir. ¿Cuál de estos momentos estamos viviendo en este momento? Ya el segundo. El resurgimiento del cuerno pequeño. En el tercer concilio de Orleans, ya esto es materia del próximo tema, pero para dar un enfoque a su pregunta, en el tercer concilio de Orleans en el año 538, se estableció al obispo de Roma como cabeza de todas las religiones. Y en el año 538, esa es la fecha histórica del surgimiento de este poder en Europa. Este poder recibe una herida mortal en el año 1798. Lo pongo para que lo anoten y lo vayan a investigar. ¿Qué pasó en 1798? Berthier, uno de los comandantes de Napoleón Bonaparte, llegó a Roma, tomó preso al Papa, Papa Pío VI, lo toma preso y se lo lleva para Francia, donde muere encarcelado un año después. Después de este incidente, el papado se vino abajo, perdió completamente el poder, ya nadie lo respetó como era respetado desde el año 538 hasta el año 1798, hasta que sucede algo impensado en el año 1929. Hubo un hombre, nada más les voy a dar la clave para que ustedes vayan a investigarlo en internet. 1929, los pactos de Letrán. Nada más, esa es la clave. ¿Qué pasó en 1929 con Benito Mussolini y los pactos de Letrán? Ustedes van a investigarlo y así me ahorran el estudio un poquito para la próxima semana. Allí comienza a sanar la herida mortal que se le infringió al papado en el año 1798. Y como pueden ver, todo esto es histórico. Todo es histórico. Sí. No pueden perderse el estudio de la próxima semana. Bien. ¿Alguien quiere hacer? Mari, la veo muy calladita. No, estoy poniendo atención. Todo muy claro, don Jorge. Queda claro, ¿verdad? Mariela, sí. ¿Queda claro para usted, Mariela?
Sí, la duda que tenía era esa sobre en qué momento iba a sanar la herida, pero ya usted nos adelantó, entonces ya no Se tengo adelantó duda. un poquito porque ya están preparados, Ok. ¿verdad? Porque ya pueden ustedes entender, ir a investigar y van a decir, wow, pero ¿cómo es que la historia decía esto y yo no lo podía asociar con la profecía? Se van a dar cuenta que todo lo que la profecía dice es cumplido en la historia. Entonces, ha sido un gusto. Si alguien tiene algún otro aporte o comentario, es el momento. Si no, sí, adelante. No, don Jorge, ningún aporte, sino decirle que yo tengo un cargador de Mac que no estoy usando y si usted lo puede usar, pues puede pasar por él. Bueno, ya hoy lo conseguí. Me costó mucho, pero Okay. le agradezco muchísimo. Le agradezco Okay. muchísimo. Se me vuelve a quemar, ya sé que la busco usted, Nereida. Listo. Muy bien. ¿Algún otro aporte, algún comentario? Si no, damos por terminado nuestro estudio en esta noche. Bien, vamos a terminar y quiero decirles algo antes de orar. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para nosotros los que vivimos en el tiempo del fin. Y aunque ustedes ahorita tal vez se sienten con dolor por lo que hemos descubierto, esto es un mensaje de amor de parte de nuestro Señor hacia nosotros. Porque, pregunto, ¿qué prefieren ustedes? ¿Estar engañados o conocer la verdad aunque duela? Rommel, ¿qué preferís? ¿Estar engañados o conocer la verdad aunque te duela? No sabía que era para mí. Nosotros todavía estamos impactados, estamos en shock, no podemos, es algo que es más fuerte que nosotros, pero el dolor es muy grande. Yo sé, y les voy a decir algo, yo no disfruto dar este estudio, se los digo de corazón, yo no disfruto dar este estudio, pero también tengo un problema si no lo doy. ¿Quieren que les lea por qué tengo problemas si no lo doy? Sí. Vamos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y va a ser nuestro último versículo de esta noche. Apocalipsis, el capítulo número 22. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer los versículos 18, perdón, ya estoy afónico, y 19. Vean por qué yo no puedo callarme esto. Apocalipsis capítulo 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, no le puedo quitar ni le puedo añadir. Por eso tiene que ser así, aunque duela. Yo de verdad les digo, yo no disfruto dar este estudio, pero tengo una obligación con mi Dios de transmitirlo tal y como está, sin quitar, sin añadir. Que el Señor los bendiga. Yo sé que el Señor está hablando en este momento a sus intelectos, a su corazón, a su alma. Escuchen la voz de Dios y clámenle a Él. Él tiene ya trazado lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amante Padre que estás en el cielo, Señor bendito, le damos a usted honra, gloria, majestad, porque solo a usted la merece. Padre bendito, le damos gracias por su presencia en este estudio. Gracias por su compañía. Gracias por la protección de sus santos ángeles. Gracias por la unción de su espíritu. Señor, queremos pedirle humildemente en esta noche que usted pueda conducir lo que hemos aprendido hoy
al lugar que usted tenga que conducir. Que todo lo que hemos aprendido hoy nos lleve a tener una excelente relación con usted. Que podamos entender cómo Satanás tiene el mundo entero engañado, pero usted tiene un pueblo, un remanente, un resto de su descendencia, Señor. Va a mantenerse de pie y fiel solamente a usted y a sus mandamientos, aunque se desplomen los cielos y la tierra. A usted le damos honra y gloria en esta noche. Gracias, Padre, por todo lo que usted nos ha dado hoy. Se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde, y nos vemos en nuestro próximo estudio el próximo semana. Un abrazo. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Chao.